Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 18, en la Nueva Versión Internacional. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas, ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Este versículo que acabamos de leer es una declaración de fe poderosa y nos enseña cómo debe ser nuestra actitud cuando enfrentamos una situación, un momento como muchas veces los vamos a enfrentar en la vida donde parece ser que Dios se encuentra ausente, porque volteamos a nuestro alrededor y vemos la multitud de problemas que se comienzan a desencadenar, que pueden ser múltiples, desde la escasez económica, la enfermedad, y periodos prolongados de tristeza, de muchas cosas. Yo pudiera enumerar muchas en estos momentos y sinceramente alargaría mucho este video. Pero el punto principal es que cuando nosotros estamos atravesando una situación fuerte en nuestra vida, a veces la mente humana se inclina hacia pensamientos catastróficos, nos inclinamos hacia pensamientos derrotistas, donde pensamos que ya no hay una salida, pensamos que ya hemos perdido totalmente la batalla. Sin embargo, aquí Habacuc hace esta declaración tan poderosa que él dice de una manera muy madura y muy firme: aunque la cosecha me falle y los campos no me produzcan alimentos, aunque no tenga ovejas ni vacas en el redil, yo me regocijaré en el Señor. Y realmente, y siendo totalmente honestos, a veces nosotros nos vemos en situaciones así y estamos muy lejos de tener esta actitud, porque comenzamos a ver la cartera vacía, comenzamos a ver problemas en la familia, viene una enfermedad sobre nuestros cuerpos, y lejos de tener esta actitud como la que tenía Habacuc, que él dice: aún con todo esto yo me regocijaré en el Señor, muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario, y es pensar que Dios ya no nos escucha, que Dios nos ha dejado a nuestra suerte, que Dios nos ha abandonado. Y en este momento, esta reflexión va orientada a ese tema. Cuando sentimos que Dios guarda silencio o se muestra indiferente, bueno, pareciera que se muestra indiferente a nuestros problemas. Y es que una persona, un joven, puede orar y pedirle a Dios para que responda a dudas sobre muchas cosas, desde cosas sobre su futuro, un problema familiar o sentimental, nuestro propósito, fortalecer la fe, protección, nuevas fuerzas y muchas otras cosas. Pero como ya lo hemos venido diciendo, en ocasiones pareciera que Él no escucha nada, nos sentimos solos, confundidos, incluso llegando a preguntar si Dios ya se olvidó de nosotros. Pero hay algunos puntos que tenemos que tener importantes. Hay muchos puntos importantes, perdón, que debemos tener en cuenta. Y el primero de ellos es que Dios guarda silencio para enseñarnos a confiar, no para tener miedo. Dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, en la Nueva Versión Internacional: en efecto, vivimos por fe, no por vista. Y esta es una de las cosas que, como cristianos, como gente que está aprendiendo a caminar bajo la voluntad de Dios, nos cuesta demasiado trabajo llegar a comprender esto, porque verdaderamente vivir en fe no es nada sencillo. Normalmente el ser humano, para creer o confiar en algo, necesita pruebas tangibles, pruebas visibles de que aquello en lo que está creyendo y está confiando es algo en lo cual él pueda depositar su confianza. Es como, por ejemplo, un grupo de inversionistas que tienen ideas de hacer un buen negocio, de hacer una buena movida. Si ellos, desde que ellos hacen sus análisis y ellos basados en su criterio, detectan que el modelo de negocio no es rentable, ellos van a tener dudas de invertir en ello, porque ellos están viendo de antemano que eso no tiene una verdadera rentabilidad a futuro. Y, y sinceramente ningún ser humano, por lo regular, se arriesga a cosas de las cuales no está claro si le van a generar un beneficio. Y muchas veces en cuestiones de fe
ocurre lo mismo, porque a nosotros se nos dificulta mucho confiar o creer en algo que nuestros ojos no han visto o no pueden ver. Hay mucha gente, hoy en día, habemos muchos, que para creer en Dios necesitamos ver pruebas de Él. Muchos de nosotros a veces no confiamos en Dios hasta que no veamos que Él hace un milagro visible, una gran maravilla, una gran señal, hasta que Él no haga algo impresionante en nosotros, pero eso no es la forma correcta en la que nosotros debemos confiar en Dios. Dice esta porción de Corintios, vivimos por fe, no por vista, porque la fe es la certeza de lo que no se ha visto. Vivir en fe es ni siquiera ver las cosas tangibles, visibles, y aún así confiar en que Dios ya ha hecho eso. A veces Dios no habla porque ya nos habló antes y quiere ver si vamos a obedecer sin necesidad de una nueva señal. Mira, en la palabra de Dios hay una porción donde Jesucristo se encontraba hablando ante la gente y la gente le demandaba una señal. Y Jesucristo fue muy claro cuando les dijo: ustedes no van a recibir ninguna señal más que la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez y después salió, asimismo el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra y después resucitaría. Prácticamente Jesús les está diciendo de manera pues muy explícita que la única señal que Él iba a demostrar, y la última, porque después de eso ya no habría más señales, iba a ser la resurrección de Cristo. Y la gente en ese momento quería ver señales maravillosas, como las que todo el tiempo se nos narran en la Biblia: Moisés abriendo en 2 el mar, la columna de fuego, la nube en el desierto, Elías haciendo descender fuego del cielo. En la Biblia encontramos muchas señales de ese tipo. Y la gente eso era lo que esperaba ver de Jesús, porque Jesús ya para ese momento había hecho muchos milagros, había sanado a muchas personas enfermas, había liberado a muchos y había hecho multitud de milagros, pero la gente no estaba conforme con eso y le exigían más. Entonces Jesucristo viene y les dice: yo la única señal que les voy a dar a ustedes es la señal de mi resurrección. Después de eso nosotros ya no hemos tenido más señales. Y hoy en día a veces seguimos bajo esa mentalidad que tenía esa gente en el Nuevo Testamento, que nosotros somos incapaces de creer en Dios y de confiar en Él a menos que no veamos grandes señales en nuestra vida. Somos como: Jesús, Dios, es que yo sé que tú quieres que haga esto, pero dame una señal que esa es la persona con la que debo estar, dame una señal que ese es el trabajo al que debo entrar, dame una señal de que ese es el negocio en el que debo invertir. Esa es la mentalidad que muchas veces nosotros tenemos ya conociendo a Dios, pero no es el tipo de confianza que Dios espera de nosotros. Y es que a veces, como ya lo mencioné, Dios ya no nos habla porque Él ya muchas veces nos ha hablado, solamente quiere ver si vamos a obedecer sin necesidad de una nueva señal. Esta gente de la que te hablo en la Biblia esperaba una señal nueva, una señal diferente, pero Jesucristo ya les había hablado muchas veces. Dios incluso ya había hablado al pueblo muchas veces desde el Antiguo Testamento, y así a veces estamos nosotros. Dios ya nos ha hablado una y otra vez. Desde el momento en que nosotros nos convertimos y nos acercamos y entregamos nuestra vida a Él, Él no se cansa de hablarnos. Nos habla cuando escuchamos un sermón en el templo, cuando leemos su palabra, incluso en cosas que a veces pensamos insignificantes como la creación misma. Dios nos habla y nosotros somos ignorantes, porque a veces hay tanto ruido en nuestra cabeza por el estrés del día a día, por las preocupaciones, por el afán, y estamos totalmente desconectados de la voz de Dios. Porque la fe no es sentir, es confiar cuando no hay evidencia, cuando no podemos ver, cuando no tenemos garantía de absolutamente nada. Piensen que Abraham esperó años por Isaac sin escuchar una voz constante, pero él creyó igual. Imagina qué pasaba por la cabeza de Abraham cuando viene Dios y le dice: mira al cielo, y así como ves esa multitud de estrellas, así de numerosa va a ser tu descendencia. Imagínatelo, ¿qué pasaba por su cabeza? Él y Sara ya eran personas viejas, ya eran personas de la tercera edad.
O sea, la Biblia no ahonda mucho en estos detalles, pero Sara era estéril y yo te aseguro que por cuestiones de edad y muchos otros factores, ni siquiera podían tener relaciones sexuales satisfactorias. Y aún así Dios viene y le dice, yo te voy a dar descendencia. Y al final Dios le cumplió esa promesa. Abraham tenía todo para pensar, tenía todo a favor para pensar que eso era imposible, como ya te lo mencioné. Eran ancianos, Sara era estéril, ya habían intentado muchas veces y aún así él decidió creer. Y entonces, no conforme con eso, Dios le da a Isaac y todavía le pide que lo crucifique. O sea, imagínate esto. Él esperando prácticamente toda su vida por un hijo, Dios le da a su hijo y después de habérselo dado le pide que lo sacrifique. Imagínate qué pensó Abraham. Pero aún así, y no por nada la Biblia lo llama el padre de la fe, él fue dispuesto a sacrificar a su hijo. Incluso hay una porción en la Biblia donde Sara les dice, hey, ¿a dónde van? Y Abraham le responde, no te preocupes, Sara, volveremos. Así de grande era la fe de Abraham. Así de grande era su confianza en Dios. Dios no necesita hablarnos a cada paso cuando ya nos ha mostrado el camino muchas veces, porque vaya que Él muchas veces nos ha mostrado el camino. El problema es que a veces nosotros somos necios, somos desconfiados de Él, de su poder, de lo que Él puede hacer, y no nos damos la oportunidad de depositar nuestra confianza en Él. Otro punto es que en el silencio Dios está trabajando, aunque nosotros no lo podamos ver. Dice el libro de Juan, capítulo 13, versículo 7, nueva versión internacional. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Y es que cuando nosotros atravesamos situaciones fuertes, viene a nuestra mente una gran confusión. Y sobre todo cuando ya hemos conocido del Señor, porque a veces vienen esos pensamientos de que es que yo me esfuerzo por llevar una vida que a Dios le agrade, yo me esfuerzo por guardar mi santidad, por vivir en integridad ante Él. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué me estoy empobreciendo? ¿Por qué me estoy enfermando? ¿Por qué mi familia es inestable y tiene problemas? ¿Por qué no puedo tener seguridad en mi vida personal? ¿Por qué todos mis proyectos fracasan? Pero tienes que entender que a veces esos momentos Dios los permite. Ojo, y aquí vale la pena aclarar algo bien importante. Nada de lo malo que nos pasa, enfermedad, pobreza, problemas, etc., nada de eso viene de Dios. Mas sin embargo Dios sí lo permite porque a través de eso Él trabaja nuestra madurez y Él trabaja muchas cosas en nosotros. Así como lo dice esta porción de Juan, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo en este momento, pero más tarde lo entenderás. Y yo quiero decirte que todo lo que Dios permite que nos pase, todo lo que Él permite que pase a nuestro alrededor, que nos haga sufrir, que nos haga entristecer, que nos haga vivir en una vida donde constantemente estamos batallando, estamos desesperanzados, todo eso Dios lo permite porque a través de eso Él quiere trabajar áreas concretas en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestra fe principalmente, porque Él quiere que nosotros nos enseñemos a confiar en Él. Y es que el hecho de que no lo podamos ver o no lo podamos sentir no significa que Él no esté. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que buscamos a Dios, buscamos su presencia en la intimidad de nuestra casa, en el templo, en muchos lugares, y llega ese momento donde ya ni siquiera lo podemos sentir? Y nos preguntamos, es que ¿por qué ya no lo siento como lo sentía las primeras veces? Ya no siento que su espíritu me toque, ya no siento que me hable. Y es que no es que Dios no te haya abandonado, no es que Dios nos haya abandonado, Él sigue presente. Pero el hecho de que nosotros no podamos verlo o sentirlo no significa que Él ya no está. Él sigue trabajando en silencio, esperando a que nosotros depositemos su confianza en Él. Porque en el silencio Dios no está inactivo, está preparando lo que hemos pedido o moldeando nuestro corazón. Porque mira, a veces nosotros le pedimos muchas cosas a Dios y algo que Dios constantemente busca de nosotros es la paciencia, esperar en sus tiempos. Porque nosotros a veces somos impacientes, queremos las cosas rápido, a la de ya, pero Dios no trabaja los tiempos de la misma manera en la que nosotros lo trabajamos.
A veces le pedimos cosas y, ¿sabes? Él quizá mira la forma en la que estamos viviendo, la forma en la que nos estamos comportando, y Él dice, Él aún no está listo. O Él primero quiere moldear nuestro corazón antes de darnos lo que le hemos pedido. O es más, quizá lo que le hemos pedido ni siquiera es de acorde a su voluntad, y Él nos lo está negando por un bien propio. Piensa en José. José pasó años en la prisión sin entender nada. A lo mejor él llegó a pensar que todo eso era una injusticia, desde que sus hermanos lo vendieron, desde que la esposa de Faraón trató de seducirlo y él cayó preso. Quizá él ni siquiera hizo nada malo para buscarse ese destino, pero cada día silencioso donde él quizá pensaba que Dios ya lo había olvidado, que Dios ya lo había dejado a su suerte, cada día silencioso lo acercaba al trono. Él no estaba consciente o no sabía en ese momento que su peor momento, ese momento donde él pensaba que Dios lo había abandonado, lo estaba preparando para su mejor temporada. El silencio de Dios no es una ausencia, es preparación. Otro punto es que el silencio revela lo que verdaderamente creemos, porque cuando Dios guarda silencio, sale a la luz y nuestra fe es solamente una emoción o una verdadera convicción. Muchos solo buscan a Dios por lo que sienten, pero los verdaderos adoradores lo adoran incluso en la oscuridad, en espíritu y en verdad. Y hoy lamentablemente hay muchas personas así, muchas personas que dicen creer en Dios, confiar en Dios, tener fe en Dios, pero si tú analizas la forma en la que viven, su comportamiento, la entrega a Dios, cómo se comprometen ante Dios, cómo viven su vida ante Dios, te puedes dar cuenta inmediatamente que su fe es una fe muy frágil, una fe muy débil, si es que se le puede llamar fe, porque solamente siguen a Dios por emociones, porque sienten bonito, porque se sienten en paz, pero nunca hay una verdadera entrega, nunca hay una verdadera convicción. Entonces, cuando vienen estas pruebas y estas dificultades a su vida, como ellos no están maduros en la fe, se caen y se tropiezan y tienden a alejarse. Nosotros no tenemos que ser como ese tipo de personas. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios con verdadera convicción y con verdadera fe. No una fe de papel, no una fe cimentada en la arena, sino una fe madura, cimentada en la roca, que es Cristo. Porque Él es la única garantía que debemos de tener de que las cosas todo el tiempo nos van a salir y nos van a obrar para bien. Porque dice la palabra que aquel que ama a Dios, todo le obra para bien. Piensa en este momento cuando Jesucristo dijo, miren las aves del cielo, no trabajan ni cosechan en graneros, pero el Padre las alimenta. Cuanto más ustedes, ¿qué no son ustedes más valiosos que ellas? Nosotros somos la creación más hermosa de parte de Dios. Nosotros, todo el plan redentor que Dios diseñó en Jesucristo fue por nuestra salvación. Y el regalo más grande que Él nos otorga es la salvación. ¿Cuánto y más no nos daría el resto de las cosas? ¿Sabes? A veces, yo hablando un poco desde lo personal, llego a atravesar situaciones complicadas desde lo financiero, a veces desde lo emocional, desde lo sentimental y muchas áreas, pero Dios nunca me ha negado el alimento en la mesa, nunca me ha negado un techo sobre el cual llegar todos los días, a recostarme, a descansar, porque Dios nunca nos deja abandonados. Él siempre nos da lo esencial y lo necesario para vivir. Habacuc dijo, aunque no haya fruto, yo me alegraré. Esa es fe madura, no basada en lo que pasa o en lo que podemos ver, sino basada en quién es Dios. La fe no es negar el dolor, es creer que Dios sigue en control a pesar de él, porque somos seres humanos. No podemos fingir que las circunstancias negativas no nos duelen, no nos lastiman, no ponen a prueba nuestra paciencia. Pero la fe no es negar ese dolor. Nosotros podemos tener fe y aún así experimentar la tristeza, la soledad,
Lamentablemente hoy se enseña esta doctrina de la fe de una manera totalmente insensible, donde a veces nos quieren hacer creer que nosotros debemos ser como robots, que no experimentan la tristeza, la desolación, el abandono y actuar como si nada pasara, pero realmente la fe no es eso. Nosotros podemos tener fe y aún así experimentar estos sentimientos porque es nuestra humanidad. Así Dios nos diseñó, así Dios nos creó, con la capacidad de experimentar emociones, sentimientos. Pero la fe es, aún con todo y eso, confiar en que Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas. Para ir finalizando esta pequeña reflexión, el silencio precede a un nuevo comienzo. En la Biblia, si nosotros analizamos, cada ocasión en la que Dios guardó silencio, por lo regular fue antes de un gran movimiento. Recordemos que entre el Antiguo y Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio, donde Dios no habló ni una sola palabra a la humanidad. Esto antes de que naciera Jesús. Hubo 3 días de silencio antes de la gran resurrección de Jesús. O por ejemplo en el desierto, Moisés estuvo 40 años antes de su llamado. O sea, y ponte a pensar esto y analízalo. En la Biblia muchas veces Dios aparentemente guardaba silencio, pero cuando Él guardaba silencio, no era porque estaba olvidando a su pueblo o a sus siervos, sino porque Él estaba preparando algo grande para su pueblo. Dios a veces nos guarda silencio para que aprendamos a escuchar su voz más claramente. Si Él guarda silencio es porque está preparando algo que vale la pena que nosotros escuchemos. Y te voy a dejar con esto. Cuando sientas que Dios no te habla, no te responde, primeramente recuerda todo lo que Él ya te prometió, porque a todos nosotros Dios nos ha prometido algo. Dios nos ha prometido muchas cosas. Y tú tienes que confiar en que Dios te ha prometido algo. Quizá no lo sabes o quizá ya sepas cuál es el llamado que Dios te ha prometido. Y tienes que aferrarte a ello cuando sientas que Él ya te ha abandonado. Porque Él no ha olvidado lo que empezó contigo. Dice la palabra que el que empezó la buena obra la terminará hasta el último día. En segundo lugar, tienes que seguir orando aunque no sientas nada, aunque no sientas que el Espíritu te toca, que Dios te habla, tú ora. Aunque te sientas cansado, frustrado, tú ora. Tienes que mantenerte en oración. Tercero, tienes que rodearte de fe, no de dudas. Cuarto, agradece por adelantado lo que aún no ves. ¿Sabes? A veces nosotros, esta parte se nos complica demasiado porque ¿cómo podemos agradecer algo que aún no vemos? Por ejemplo, yo personalmente actualmente me encuentro estudiando una licenciatura y hay veces que me pongo a pensar en el tiempo que aún me falta para terminar, pero a veces yo me digo a mí mismo, tú ya eres un licenciado, aunque aún falten meses, aún falten muchos pagos por hacer, muchas materias por aprobar, aunque aún falten estadios profesionales que liberar. Yo confío en Dios en que yo ya soy un licenciado. Yo ya he terminado mi carrera. Yo sé que a veces puede parecer locura o puede parecer algo muy, muy difícil dar por sentado, dar por adelantado algo, pero esa es muchas veces la confianza que debemos tener en Dios. Yo te di un ejemplo secular, pero espiritualmente hablando, qué diferente sería si nosotros dijéramos, Dios, tú me hiciste este llamado y yo ya soy eso que tú me has dicho que soy. Tienes que agradecer por adelantado todo aquello que Dios ya te ha prometido, aunque aún no lo puedas ver. Porque si Él te lo prometió, a lo mejor temprano, a lo mejor tarde, pero tarde que temprano vas a alcanzar ese propósito. El silencio de Dios no significa que Él se fue, significa que Él está preparándonos para escuchar cosas nuevas y diferentes. Así que, si tú hoy estás atravesando esa temporada que todos pasamos, donde aparentemente Dios no habla, Dios no escucha, Dios no está ahí, déjame decirte que Él sí te escucha, y Él sí está ahí, y Él solamente está esperando de ti que tú tengas fe y confianza, a que aprendas a tener confianza en Él aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas sentir, y tú vas a ver con el tiempo cómo Él va a empezar a hablar en tu vida. Finalicemos con esta oración.
Señor, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso en gran medida, porque tu misericordia, como dice tu palabra, se renueva cada mañana sobre nuestras vidas. Y en esta hora te damos gracias porque tú hoy nos recuerdas que aunque nosotros no te podamos ver, no te podamos sentir, tú siempre estás ahí, Señor, respaldándonos, guardándonos, haciendo obras aunque nosotros ni siquiera podamos estar enterados. Porque así tú actúas, Señor, porque tú quieres moldear nuestro carácter y nuestro corazón. Si hay asperezas que tú quieres limar a raíz de ese silencio, si hay cosas en las que tú quieres ministrar nuestra alma, nuestras vidas, hoy ponemos nuestro corazón a disposición. Queremos aprender a confiar en ti, aunque no te podamos sentir, no te podamos ver, aunque no tengamos garantías de lo que tú estás haciendo, Señor. Porque entendemos que nuestra fe debe ser una fe auténtica, no ligada a lo que tú puedas hacer, no ligada a lo que podamos ver, sino ligada a quién eres tú, ligada a tu poder, ligada a la verdadera convicción que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a no temer, a esperar con paciencia y con gratitud todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas y tú tienes un especial cuidado en nosotros. Te damos las gracias, Señor. Amén.